Durante los últimos años, Chile ha sido considerado como uno de los países más ricos y prósperos de América Latina, teniendo una envidiable estabilidad y buena economía a lo largo del tiempo. Sin embargo, entre 1973 a 1974 llegaron a experimentar su peor época en su historia, caracterizado por una gran inestabilidad política, además de una profunda crisis económica que causó que fueran uno de los países con más alta inflación del mundo para 1974, haciendo común el constante aumento de precios de los productos, generando una gran pobreza en su población, y desencadenando en un golpe de estado de 1973 que inició una dictadura militar hasta 1991. A pesar de esto, en la actualidad Chile es uno de los países más ricos de su región, pero ¿cómo logró superar esto? ¿Y qué hizo para convertirse en el gran país que es hoy en día? Antes de hablar sobre la recuperación de Chile, necesitamos saber qué sucedió durante aquella época. Durante los 70, Chile estuvo gobernado por Salvador Allende, que implementó distintas reformas para mejorar la economía chilena, ya que desde hace varios años apenas crecía y estaba estancada. Una de sus reformas más importantes fue la nacionalización del cobre, que ayudó bastante al país latino. A pesar de esto, impuso un fuerte control de precios de los productos, además de que expropió muchas empresas chilenas e intervino bastante en la economía. Todas estas decisiones perjudicaron bastante a la economía chilena, en que rápidamente tuvieron altas tasas de inflación, haciendo algo común el aumento constante de los precios de los productos básicos por aquella época, reduciendo la capacidad de compra de los habitantes y empobreciendo una gran parte de esta. Toda esta situación hizo que para 1973 ocurriera un golpe de estado por Augusto Pinochet, que estuvo en el poder hasta 1991. A pesar de tener un nuevo gobierno, el país latino decrecía y no mejoraba, y debido a que empezaron a aumentar el gasto público, llegaron a endeudarse bastante. Además de que trataron de mejorar la economía chilena de distintas maneras, aunque no tuvieron ningún éxito. Ya para 1974 la economía chilena estaba en su peor punto, en que para abril tenían una inflación del 746%, siendo así uno de los países con más alta inflación para aquella época. Esto hizo que la pobreza en sus habitantes aumentara rápidamente, y al depender tanto del sector del cobre, hizo que al momento en que cayeran sus precios internacionales, Chile se viera afectado gravemente. Debido a la pésima situación que vivía el país y al ver que los métodos implementados por el gobierno para arreglar la economía no daban frutos, tomaron mucha relevancia un grupo de estudiantes chilenos de la Universidad de Chicago, conocido como los Chicago Boys en 1975, quienes abogaban por el libre mercado y una economía libre. Y su mentor, el economista Milton Friedman, luego de una reunión con Pinochet, logró convencerlo para implementar nuevas reformas económicas liberales en Chile, todo con el fin para mejorar la economía que estaba destrozada por aquellos momentos. Rápidamente los Chicago Boys tomaron los cargos del Ministerio de Hacienda, Economía y del Banco Central de Chile, además de que eliminaron una gran parte de los aranceles y se abrieron a la inversión extranjera. En un principio las reformas económicas afectaron a corto plazo la economía chilena, al punto en que su PIB cayó un 12%, además de que el desempleo se disparó y llegó hasta el 16%. Sin embargo, a los pocos años el país dejó de ir en picada y empezó a recuperarse. También Chile dependía bastante del mercado externo y aunque tenían un alto crecimiento económico, tenían entre un 15 y 17% de desempleo en toda la región. Los años 80 fueron una mala época para el país en que decrecieron bastante, ya que le ocurrió la crisis de la deuda latinoamericana y la crisis económica del 82, tuvieron una de sus peores crisis económicas en toda su historia, cayendo en un 13.6% todo el dinero producido en el país. A todo esto, el gobierno chileno, al ver que las propuestas económicas no eran tan exitosas durante la crisis, habían dejado de lado algunas ideas e intervinieron ellos mismos en la economía. Sin embargo, aquellas ideas que fueron olvidadas volvieron para 1985 a la mano del nuevo ministro de Hacienda, Germán Busch, en que Chile experimentó su mejor época durante su etapa de recuperación y llegaron a reducir bastante el gasto público, además de que privatizaron muchas empresas chilenas y bajaron los aranceles para atraer mayor inversión extranjera. Gracias a esto, Chile pudo recuperarse de las anteriores crisis económicas que había sufrido, y estas reformas económicas fueron menos drásticas que las de los Chicago Boys. Estas dieron sus frutos con el paso del tiempo y hizo que Chile pudiera duplicar su PIB en 10 años. A pesar de esto, el gobierno de Pinochet terminaría en 1991 y llegaría a la democracia. Además, los siguientes gobernantes seguirían enfocándose en tener una economía libre que al pasar los años permitió a Chile aumentar su riqueza, y pronto se convirtió en uno de los países más ricos y prósperos de América Latina, siendo un ejemplo para muchos países en la actualidad. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos. No olvides suscribirte a mi canal. Espero que te haya gustado mi video. Sin más que decir, me despido.